Buenas noches, hermano. Dios le bendiga. La paz del Señor nuevamente. Estamos aquí agradecidos otra vez con el Señor por permitirnos que nos podamos reunir y podamos tener cada jueves este culto de oración donde podamos entregar también nuestras cargas y todas nuestras necesidades en las manos del Señor. Recuerde de que por el momento en nuestra iglesia solamente los días jueves está haciendo culto de oración virtual, ¿no? Y los domingos a las 10 de la mañana tenemos el culto central. Ahora nuevamente, o a partir de este domingo, tenemos cultos a las 8:30, un primer culto para todos los líderes. Así que no olvide esta invitación o la implementación de este culto primero. Vamos a leer la palabra del Señor. Y la palabra del Señor se encuentra en el libro de Nehemías, capítulo 1, versículo 4 al 11. En el Antiguo Testamento, el libro de Nehemías, capítulo 1, versículo 4 al 11, voy a leer. Y dice así la palabra del Señor. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Si yo y la casa de mi padre hemos pecado, en extremo nos hemos corrompido contra ti, y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuese o fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos, pues, son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Vamos a orar un momento. Amado Dios, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, esta noche te damos gracias, Dios, por un día más de vida, por un día más, Señor, que tú nos regalas, mi Dios amado, y por esta noche que tú permites, Dios, que estemos reunidos aquí en tu nombre, Señor. Oramos, Dios, para que sean abiertos nuestros oídos espirituales, Señor, y que tú nos des entendimiento, Señor, sobre esta palabra, Señor, y que podamos entender el propósito de ella, Señor. Oramos, Dios, agradecidos, mi Dios amado, por la gracia tuya que sostiene nuestras vidas cada día, Señor, y por todos los favores que recibimos de ti cada día, Señor. Entrego y pongo en tus manos este mensaje y todo lo pido al Padre en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, mis hermanos. Nuevamente, Dios bendiga su vida, Dios bendiga su familia, y que podamos escuchar el mensaje de esta noche y este mensaje nos pueda ayudar, ¿no? A enfrentar las cosas de la vida, ¿no? O las situaciones y las adversidades que a veces atravesamos. El pueblo de Israel en esta oportunidad estaba atravesando por una situación difícil. Y después de la deportación a Babilonia, 14 años después del regreso de Esdras a Jerusalén, es Nehemías es Dios quien nuevamente toma la vida de Nehemías y lo guía, ¿no? a que otro grupo de judíos pueda entrar nuevamente a la ciudad de Jerusalén, que estaba toda destruida, y los muros todos caídos y las puertas del templo estaban quemadas.
Y había un gran dolor y un gran sufrimiento en toda la tierra de Israel, precisamente por el pecado que ellos habían cometido y por todas las cosas malas que habían hecho delante del Señor. Por eso el Señor permitió que estuvieran 70 años en cautiverio, para corregirlos a ellos y para hacerlos volver y entender de que solamente al Señor deberían adorar. Y hoy quiero compartir la palabra del Señor en esta noche con este mensaje que titula La oración de Nehemías. La oración de Nehemías, ¿no? Que tiene un significado y un sinónimo, que de rodillas somos más altos y más fuertes cada día cuando nosotros nos humillamos delante del Señor. En la vida se nos pregunta, ¿no? O se nos presenta más bien toda clase de problemas, ¿no? Y no sabemos cómo solucionarlo. Y quizás muchas veces nos hemos preguntado dónde está Dios. Y Dios siempre estuvo ahí para nosotros. Y este es el caso que se ve en la situación en que Nehemías está haciendo consulta, ¿no? A un hermano de él, ¿no? A un hermano en la fe de él, diciéndole, ¿no? Cómo están los varones de Judá y cómo está la ciudad en los versículos anteriores a lo que hemos leído. ¿Y cuál es la situación de mis hermanos y cómo está la ciudad y cómo están los muros? Y la respuesta de Anani es que todos estaban en una afrenta, en gran dolor, en una situación terrible. Por eso Dios lo llama a Nehemías, ¿no? Que en hebreo el significado del nombre Nehemías significa Dios ha consolado. Así que la historia de Nehemías es un consuelo del Señor, ¿no? Podemos tomarlo como un consuelo del Señor que hace que este remanente nuevamente tome, no es la fuerza en el Señor y pueda nuevamente reivindicarse con el Señor, o en todo caso el Señor le concede la posibilidad a Nehemías de poder liderizar a un grupo, ¿no? de hermanos para ir y restablecer nuevamente la ciudad de Jerusalén, que había quedado destruida completamente. Hermano, cuán importante, hermano, es tomar en cuenta todos los datos que nosotros encontramos registrados en la palabra del Señor, ¿no? Con respecto a situaciones, ¿no? y antecedentes y eventos que están escritos en la palabra del Señor, ¿no? Con respecto, ¿no? a esa situación que ha pasado el pueblo de Israel y que de repente podemos pasar nosotros en algún momento situaciones similares, ¿no? Pero ya en el sentido, en el ámbito espiritual. Por eso Nehemías, ¿no? hace una oración muy importante aquí delante del Señor. Eso significa que para nosotros la oración, mire, es muy importante y debemos tomar en cuenta la oración para poder de repente tomar la fuerza en el Señor nuevamente y de repente buscar, ¿no? respuesta, ¿no? a esos grandes problemas que tenemos nosotros o que atravesamos en la vida, y ya no nos tendríamos que hacernos la pregunta ¿dónde está Dios? Sino Dios va a tomar control de esta situación. Porque ahí encontramos la fuerza, hermano, cuando nosotros nos humillamos delante del Señor. Por eso el subtítulo de este tema es de rodillas, somos más altos y más fuertes. Mientras más nos humillemos delante del Señor, mientras más reconozcamos, ¿no? nuestra condición o la condición en la que estamos y hacemos, ¿no? un reconocimiento de las fallas, de los errores que hemos hecho delante del Señor, pues va a venir una ayuda de parte del Señor para nuestras vidas, ¿no? Y podemos entender que esta oración que hace Nehemías es una oración de esperanza, ¿no? O sea, obviamente por la situación en que estaba atravesando el pueblo de Israel, ¿no? O en todo caso la ciudad como había sido destruida y saqueada, ¿no? Por eso Nehemías hace esta oración de esperanza, porque a través de toda la oración que hace Nehemías, ¿no? entiende de que Dios va a hacer algo. O sea,
en medio de toda esa situación, hermano, ¿no? Dios tiene el control, no ha perdido el control de la situación por la cual estaba atravesando el pueblo de Israel. Y Dios quiere hacerlos entender a ellos, ¿no? De que solamente a Dios deberían adorar y a Dios deberían buscar nomás. El problema era que el pueblo de Israel siempre no se rebeló contra Dios, siempre hizo las cosas fuera de los mandamientos del Señor, por momentos se apartaban del Señor y sufrían las consecuencias. Entonces Nehemías entiende esta primera cosa, mire, que viene como respuesta de parte de Dios, es que lo primero debemos reconocer que Dios va a hacer algo en medio de esa situación. O sea, cuán importante, hermano, es la fe y es la confianza que tenemos en Dios. Si creemos en Dios nosotros y oramos a Dios nosotros, como dice la palabra del Señor, todo lo que pidiereis en oración creyendo, dice, lo recibiréis, dice. A veces la oración, hermano, se torna como un poco, hermano, difícil para nosotros porque queremos que a través de nuestra oración las respuestas de Dios sean inmediatas o sean al momento. Y hay cosas que Dios no nos va a responder o hay cosas que Dios nos va a hacer esperar, ¿no? En el transcurso de un proceso, no sé, de tiempo, ¿no? O dentro de los propósitos de Dios va a hacer que esa oración esté en un receso de espera, ¿no? Hasta que Dios nos responda o hasta que Dios traiga una respuesta a la situación que estamos atravesando. Pero en el caso de la historia que estamos leyendo nosotros en esta noche, nosotros vemos de que la respuesta de parte del Señor no tuvo una respuesta rápida tuvo. Quizás cuando dice la palabra del Señor ahí en el versículo 4 que hemos leído nosotros, cuando oí estas palabras me senté y lloré, dice. O sea, el reconocer de cómo estaba la situación de los hermanos allá afuera, no, o allá en la ciudad, ¿no? Dice, e hice duelo, dice, por algunos días, dice. Mirando y leyendo yo ciertos comentarios, habla de que cuando Nehemías ayuna y ora delante de Dios de los cielos, no tiene que haber pasado entre 3 y 3 meses y medio de oración que ha tenido constante delante del Señor, ¿no? Haciendo esta oración, este ruego, esta súplica, estos ayunos delante del Señor. Por eso dice ahí, e hice duelo por algunos días, dice, y ayuné, dice, y oré delante del Dios de los cielos, dice. Hay un reconocer en la vida de Nehemías, ¿no? La situación por la cual estaba atravesando el pueblo de Israel y se humilla delante de Dios, ¿no? En oración, reconociendo la condición y pidiéndole al Señor que Dios haga algo. Por eso, hermano, es que es importante la oración para nosotros. Porque a través de la oración nosotros podemos clamarle a Dios por esa situación, por ese problema, por esa enfermedad y decirle, Señor, haga algo, Señor. Traiga una respuesta, Señor. O respóndame, Señor, a mis oraciones. Y como dije, de repente el Señor va a hacer esperar, ¿no? Un corto tiempo, un largo tiempo, para que pueda responder a la oración que estamos haciendo. Cuando la vida se siente ¿no? o fuera de control o cuando los problemas salen fuera de control, puede ser, escuche bien esta palabra, reconfortante recordar que nunca estamos fuera de la vista de nuestro Creador. O sea, pueden venir problemas y situaciones difíciles a nuestra vida, pero Dios sabe que estamos atravesando por esa situación. O sea, Dios a veces permite cierta situación, hermano, para hacernos volver a Él o para hacernos que nosotros reconozcamos nuestro error y nuestra falla y nos volvamos al Señor. Eso es lo que estamos viendo nosotros, perdón, en este pasaje de Nehemías, capítulo 1, ¿no? Cuando Nehemías hace esta oración delante del Señor. Entonces recordar que nunca estamos fuera de la vista de nuestro Creador y que Él nunca pierde el control de nada.
O sea, siempre va a estar el Señor ahí para ayudarnos, cualquiera que sea nuestra situación. En otras palabras, debemos tener la seguridad de que Dios va a responder a la necesidad que estemos atravesando. En el caso de la historia que hemos leído nosotros en el versículo 5, mire, dice, y dije, dice, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, dice, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman, dice, y guardan sus mandamientos. Entonces, el primer requisito, uno de los requisitos que debemos guardar nosotros y debemos tomar en cuenta para que haya respuesta de Dios es guardar los mandamientos de Dios. Es cumplir con la palabra de Dios, es meternos dentro de los principios de Dios, es reconocer de que estamos equivocados y que hemos fallado nosotros delante de Dios y debemos reconocer el poder de Dios sobre nuestras vidas y sobre toda situación y sobre cualquier circunstancia que estemos atravesando. Entonces, cuán importante es cuando de parte de nosotros o de cualquier persona que está pasando por problemas, reconoce su condición. Mire la historia que nos relata a nosotros el hijo pródigo, ¿no? que está escrito en el Nuevo Testamento. ¿Qué sucede con el hijo pródigo, no? Usted conoce la historia, ¿verdad? Que él pide parte de los bienes que le corresponde a él o su herencia, ¿no? Y tiene una vida no desmedida con respecto, ¿no? al libertinaje, ¿no? que había adquirido por haber pedido su herencia y haber ido a vivir una vida, ¿no? sin control. Y cuando todo se le acabó y el dinero ya no tenía ya y no le alcanzaba ya para nada, ¿no? y quedó sin ningún centavo en el bolsillo, hay una gran escasez, ¿no? y una gran situación de hambre. Y él está en esa situación, ¿no? sin amigos y sin nadie al lado de él, ¿no? y con mucha hambre, y reconoce que en la casa de su padre, dice. O sea, hace, ¿no? quizás un análisis de esa situación o por todo lo que vivió o por todas las alegrías y las felicidades que pasó cuando tenía dinero y los amigos que le rodeaban, pero cuando ya no tuvo nada, ya ningún amigo estaba alrededor de él y nadie quería darle ni un bocado de pan para que pueda saciar su hambre. Pero analiza su vida y analiza su situación y su condición y reconoce, ¿no? que allá en la casa de su padre dice que había, ¿no? o que hay, ¿no? mucha abundancia de pan, dice. Y el verso 17 de ese capítulo, ¿no? de Lucas, ¿no? habla de que él reconoce, dice, ¿no? vuelve en sí, dice, volveré a mi casa, dice, a la casa de mi padre, dice, ¿no? y le pediré perdón al Señor. Es lo que nos muestra el registro de la Biblia, ¿no? Entonces debemos reconocer de que Dios, hermano, tiene poder para solucionar los problemas que esté atravesando el pueblo. Veamos el caso registrado en la Biblia, en el libro de Éxodo, capítulo 14, versículo 13 al 16, ¿no? Cuando cruzan el Mar Rojo, cuando el pueblo de Israel también llega a una situación difícil en la que que estaba pasando, viviendo en ese momento. Dice así la palabra del Señor, dice, y Moisés dijo al pueblo, dice, porque llegaron y estaba el mar y atrás estaban los egipcios. Y era como un cañón, un callejón sin salida, ¿no? Por donde Dios los había hecho entrar para glorificarse Dios en medio de ellos y para glorificarse también con los egipcios y hacer que ellos tengan confianza y puedan creer en el Señor. Por eso dice así, y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre lo veréis, dice, y así fue. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos, dice. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, dice. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar
y divídelo, dice, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Una historia sorprendente, hermano. Pero ahí estaba el poder de Dios magnificándose en medio de esa situación tan difícil por la cual estaba atravesando el pueblo de Israel. Entonces no por qué temer a las situaciones difíciles que estemos atravesando. Más bien no podemos ir como Nehemías, ¿no? Delante del Señor a orar, a ayunar, ¿no? A clamarle al Señor, a preguntarle al Señor por qué mi condición está así, por qué mi situación está así. Señor, ¿para qué es esta situación que estoy pasando y estoy atravesando? Y podemos encontrar la respuesta y la ayuda de parte del Señor. Porque Dios siempre va a hacer algo, hermano, cuando lo buscamos y cuando recurrimos a Él. Amén. Entonces, esa es la primera cosa que entiende Nehemías cuando se humilla delante del Señor y sabe cómo está el pueblo de Israel, ¿no? Y viene delante del Señor y dice, no, acá Dios va a hacer algo, ¿no? No por nada Dios le había puesto en el corazón esa visión, ese sueño, ¿no? Esa inquietud de la situación que estaba atravesando el pueblo de Israel. Entonces, tras ese llamado, tras esa visión, ese sueño, esa inquietud que pone Dios en el corazón de Nehemías, hace que él vaya, ¿no? Y ore delante de Dios y busque respuesta, ¿no? Delante de Dios y clame al Señor para que venga, ¿no? Dios a intervenir y hacer algo, ¿no? Lo segundo que vemos, ¿no? En esta historia es que debemos reconocer que Dios va a intervenir, ¿no? En las situaciones difíciles. Eso es inevitable, hermano. Cuán importante es, hermano, ¿no? Reconocer nuestros límites de nosotros, ¿no? Y si Dios va a intervenir, lo primero que hay que hacer, dice que la palabra del Señor dice, es limpiarnos, dice, ¿no? De todo pecado que hemos cometido o de toda situación mala que hubiésemos estado cometiendo, dice, ¿no? Y podamos encontrar, ¿no? La respuesta de Dios necesaria para nuestra vida. Mire lo que dice la palabra ahí en el mismo libro de Nehemías, capítulo 1, versículos 6 y 7, ¿no? Dice, esté ahora, dice, atento tu oído, dice, y abierto tus ojos para oír, dice, la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti día y noche, dice, por los hijos de Israel, tu siervo. Y acá hace la confesión, dice, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Yo y la casa de mi padre hemos pecado, dice. Y el verso 7 habla, en extremo nos hemos corrompido, dice, no contra ti, y no hemos guardado los mandamientos y estatutos y preceptos que diste a Moisés, tu siervo. Entonces, lo primero que hay que hacer es reconocer el pecado, hermano, reconocer lo que no está bien o lo que no estamos haciendo bien y lo que no está agradando a Dios. Porque Dios a veces permite, hermano, que nos sintamos incompetentes o mal o que hubiésemos sentido la necesidad de Él para llevarnos, ¿no? a la búsqueda completa de Él, a la búsqueda del Señor. Si nosotros no nos humillamos y reconocemos, ¿no? el error y la falta, ¿no? Evidentemente, ¿no? Como lo hizo acá Nehemías, ¿no? Hay un profundo sentimiento de preocupación personal y está dispuesto él a enfrentarse, hermano, con los hechos, a llorar por ellos y a contárselo a Dios, que es siempre el lugar donde debemos empezar. Ante cualquier situación, ante cualquier problema, ante cualquier enfermedad, dice que el lugar donde debemos empezar, dice, es el lugar donde está Dios, dice. Donde Dios está, hermano, para ayudarnos, para socorrernos, para sacarnos de la situación difícil que estemos atravesando, ¿no? Es buscándolo a Dios, es poniéndolo a Dios en primer lugar, ¿no? Y entrar, ¿no? en esa comunión con Dios, como lo hizo Nehemías, reconoció y se humilló y pidió perdón por sus hermanos y por su casa y por los hijos de Israel. Y acá espera, ¿no? Una intervención de Dios, una ayuda de Dios. Espera que Dios traiga una respuesta a esa situación que estaba atravesando el pueblo de Israel. Si usted conoce la historia,
¿no? Dice que Dios, dice, no, hizo que él halle y entre en gracia, dice, delante del rey, porque él era copero del rey, ¿no? Y el rey pueda concederle, ¿no? Una petición y decirle, pide lo que quieres y yo te lo voy a conceder. ¿O por qué está tu semblante así? Y él le explica y le dice, allá mi pueblo y allá mi ciudad está así, dice. ¿Qué quieres que haga? Dice, no, que me dé permiso y para que yo pueda ir a reedificar con mis hermanos, ¿no? La ciudad y los muros que han sido destruidos. Y Dios hace, hermano, ¿no? La intervención necesaria, ¿no? En la vida de este rey, ¿no? Y toca la vida de este rey y este rey le da cartas y le da gente y le da embarcaciones y le da madera y le da todo para que pueda ir Nehemías a hacer el trabajo por el cual Dios había puesto ese deseo en su corazón. Gloria a Dios por ello, ¿no? Porque Dios, hermano, ¿no? Interviene cuando sus hijos reconocen su situación, ¿no? Y buscan al Señor. Entonces, esa es la segunda cosa que podemos aprender aquí nosotros después de que Dios va a hacer algo, Dios va a intervenir, ¿no? Como lo indica la historia o el caso en el libro segundo de Crónica, mire, capítulo 32, versos 20 al 22, dice. ¿Cuál es la situación aquí? La situación es aquí entre el rey Ezequías, ¿no? Que era rey de Judá, ¿no? Y entre el rey de Asiria, que era Senaquerib, ¿no? Y este rey de Asiria, obviamente, con más soldados y con más gente, lo tenían humillados al pueblo de Israel. Y farsante por su ejército decía, no, todos los reinos de la tierra han sido tomados por Asiria, nosotros los hemos doblegado a todas las naciones, dice, ahora ustedes no vamos a poder doblegarlos a ustedes, le está diciendo Senaquerib en este capítulo, no al rey Ezequías, dice. Pero cuando Dios interviene, hermano, cuando hay una oración pidiendo la intervención de Dios, Dios interviene, porque acá es lo que vamos a leer, dice versículo 20, ¿no? Dice, más el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, oraron, dice, por esto, dice, ¿no? O sea, por esa situación oraron, ¿no? ¿Y qué resulta aparte de esta hora, por la oración de ellos? Dice, no, oraron por esto, dice, y clamaron al cielo, y Jehová, dice, mire, el versículo 21, envió un ángel, el cual destruyó, dice, a todo valiente y esforzado, y a los jefes y capitanes en el campamento del rey de Asiria, dice. O sea, una intervención, hermano, divina, ¿no? Esto se volvió, dice, por tanto, dice, el rey Senaquerib se volvió, dice, por tanto, avergonzado a su tierra y entrando en el templo de su Dios, dice, allí lo mataron a espada sus propios hijos, dice. Y el versículo 22 dice, así salvó Jehová a Ezequías y a los moradores de Jerusalén de las manos de Senaquerib, rey de Asiria, y de las manos de todos, y les dio reposo de todos lados. Dice. Gloria a Dios, ¿no? Porque hay una intervención de parte del Señor, hermano. Lo tercero que podemos aprender de esta historia de la oración de Nehemías, hermano, es que debemos estar dispuestos a ser usados por Dios como lo fue Nehemías. Nehemías, que dice acá en el capítulo, dice, versículo 11, que hemos leído nosotros, te ruego, oh Jehová, dice, esté ahora atento, dice, ¿no? Esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo, dice, y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre, dice, y acá hace una petición personal, dice, concede ahora, dice, buen éxito a tu siervo, dice. O sea, dame de tu gracia, Señor, ¿no? Y dale gracia delante de aquel varón, dice, porque yo servía de copero al rey, dice. O sea, si hay una disponibilidad, hermano, de parte de nosotros para servirle al Señor, ¿no? Dios nos va a usar. ¿Por qué? Porque tenemos el privilegio nosotros de contar con la ayuda del Espíritu Santo. Y si la ayuda del Espíritu Santo, hermano, está con nosotros, hermano, significa que en cualquier momento
nosotros podemos ser usados por Dios y podemos pedirle la ayuda al Señor. O sea, en otras palabras, podemos recibir, ¿no?, la visión y la dirección de Dios, ¿no?, y el sueño de Dios en nuestros corazones, como lo tuvo Nehemías, ¿no?, para realizar la obra que el Señor quiere que realicemos. Porque ¿cuál fue la visión de Nehemías? No, reedificar la ciudad, reconstruir los muros y el templo, ¿no?, y volver, hermano, ¿no?, a reedificar un culto a Dios, ¿no?, conforme lo dice la Escritura más adelante. Entonces, esto es importante, apreciado hermano, ¿no? En estos cultos, ¿no?, donde traemos estas enseñanzas acerca de oración, de la situación difícil que estamos atravesando, ¿no?, ir a un encuentro verdadero con el Señor, que nos lleve a un encuentro verdadero con el Señor. Entonces debemos estar dispuestos a que Dios nos use. Debemos reconocer que Dios va a intervenir y debemos, ¿no?, reconocer que Dios va a hacer algo en medio de esa situación difícil que está atravesando usted este momento. Y esto lo podemos aplicar ahora a este tiempo, ¿no? Toda esta situación que hemos atravesado nosotros de la pandemia, ¿no?, toda esta situación que estamos atravesando, ¿verdad?, de una diversidad de cosas, ¿verdad?, de una incertidumbre, ¿no?, de situaciones que políticamente se está viviendo en nuestro país. Entonces, es ponerlo en las manos de Dios, es orar delante del Señor, es decir, Señor, usted va a hacer algo, es decir, Señor, usted va a intervenir en esta situación y es decirle, Señor, úsenos a nosotros como iglesia para que podamos orar y podamos pedirle al Señor para que Dios intervenga en la situación que estamos atravesando. Así que, hermano, para concluir el mensaje, ¿cómo podemos aplicarlo esto a nuestra vida, ¿no? ¿Y cómo podemos reconocer de que verdaderamente la oración, ¿no?, justa o la oración sincera que se hace delante de Dios puede ser reconocida por Dios cuando reconocemos nuestra falta, cuando reconocemos nuestros errores, nuestras fallas? ¿No? Ahí debemos estar seguros de que Dios va a redimir a su pueblo como lo hizo con el pueblo de Israel, ¿no? Porque Dios no los desamparó en ningún momento, o sea, los dejó para que ellos no puedan ser castigados, puedan sufrir consecuencias por su pecado, ¿no? Pero Dios los redimió, Dios nuevamente ese remanente otra vez los trae otra vez al camino, ¿no? Los hace otra vez caminar por el camino de Dios, reconocer a Dios. ¿Por qué? Porque Él es el redentor de su pueblo, el salvador de su pueblo. Escogió a un pueblo para que le adoren, ¿verdad? ¿No? Al inicio Dios escogió al pueblo de Israel, ¿no? Y el pueblo de Israel estaba esclavizado en Egipto. 430 años de esclavitud en medio, ¿no?, de una servidumbre, ¿no?, de hacer trabajos forzosos, trabajando forzosamente, ¿verdad?, sin ninguna paga, sin ninguna retribución, ¿no? Así estaba el pueblo de Israel. Así vivía el pueblo de Israel, ¿no? Y Dios levanta a Moisés, ¿no?, para libertarlos a ellos de esa esclavitud, porque Dios se acuerda que había hecho un pacto con Abraham muchos años atrás y les había prometido llevarlo a una tierra que fluía leche y miel. Entonces, a través de ese clamor, ¿no?, a través de esa situación difícil que estaba atravesando el pueblo de Israel, también clamaron a Dios a causa, dice, de su servidumbre, dice, ¿no? Y Dios escuchó, dice, el clamor, dice, y se acordó del pacto que había hecho con Abraham, con Isaac y con Jacob, dice. Interviene Dios, ¿no?, y redime a su pueblo, ¿no?, y los liberta el Señor de esa esclavitud, ¿no?, para llevarlos a la tierra de Canaán, para llevarlos a la tierra, ¿no?, prometida. Pero en ese trayecto de ida a la tierra prometida, hermano, hay unos eventos que se suscitan, ¿verdad? ¿Por qué? Porque miraron a otras cosas antes que al Señor. Vamos a leer lo que dice la palabra ahí en Éxodo capítulo 6, versículos 6 al 8. Por tanto dirás a los hijos de Israel, dice, yo soy Jehová y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas, dice, de Egipto, dice, y os libraré de su servidumbre, dice, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes, dice, y os tomaré por mi pueblo
y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os saco debajo de las tareas pesadas de Egipto, dice, de Egipto, y os meteré en la tierra, dice, por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, dice, y yo os la daré por heredad, yo Jehová, dice. Así que aquí está, hermano, la respuesta. Él vio un pueblo para redimirlo con el gran poder de Dios, un pueblo que tenía las promesas de Dios a su lado, ¿no? Como lo está haciendo acá también en la misma situación de Nehemías, ¿no? Cuando todos miraban al pueblo de la vergüenza, ¿no? Dios los liberta, Dios los saca, ¿no? Con brazo poderoso, como dice acá, ¿no? Y todavía dice que los egipcios comenzaron a apurarlo, no váyanse, sálganse de aquí, ¿no? Y tomen los aretes, los anillos, las joyas, todo. Le dieron todo para que salgan, ¿no? Como una retribución por todo lo que no lo habían pagado por 430 años. Así Dios intervino, así Dios los liberta, así Dios los saca, ¿no? Así Dios responde a la oración de Nehemías, así Dios responde a la oración de Ezequías, así Dios responde a la oración del clamor de los hijos de Israel. Así que, apreciados hermanos, también puede responder a nuestra oración. También puede Dios escuchar el clamor que hagamos. También de rodillas somos más altos y más fuertes delante del Señor. Así que esta noche humillémonos delante del Señor, reconozcamos qué hemos hecho y cuál es nuestra necesidad y pidámosle al Señor y busquémoslo al Señor con todo nuestro corazón. La oración, escuche bien, y la actitud de Nehemías, ¿no? O que hizo Nehemías nos enseña, ¿no? A que cuando se esté pasando por los momentos difíciles, Dios estará al control de esa situación a favor de sus hijos. Así que le animo y le aliento yo en esta noche con esta palabra, ¿no? Así como Dios ha alentado la mía, y podamos buscarlo al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza. Vamos a orar pidiendo al Señor la ayuda necesaria por esa situación que usted está atravesando. Mi Dios amado, Señor Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús, Señor. Gracias por esta noche, Dios, que tú has permitido que escuchemos, Señor, tu palabra, mi Dios amado. Y gracias por este mensaje, Dios, que este mensaje pueda entrar en lo más profundo de nuestro corazón, Señor. Y podamos, Dios mío, Señor, decir como dijo Nehemías, Señor, esté atento tu oído y abierto, Señor amado, tus ojos para la oración que estamos haciendo en este momento, en este lugar, Señor. Que con gracia tuya y con poder tuyo, Señor amado, tú intervengas en esa situación que está atravesando mi hermano, mi hermana, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido, Dios mío, Señor. Si es enfermedad, Señor amado, si es tristeza, mi Dios amado, si es una situación, mi Dios amado, que está sufriendo, Padre, por la pérdida de un ser querido, mi Dios amado, o por una situación de enfermedad, mi Dios, seas tú, Señor amado, consolando y trayendo, mi Dios amado, como dice acá tu palabra, Señor, respuesta favorable en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Reprendemos, Señor amado, todo temor, reprendemos toda incredulidad, reprendemos toda duda, Señor amado, y declaramos que en el nombre de Jesús, Señor, se abren las ventanas de los cielos y se derrama tu bendición, mi Dios, hasta que sobreabunde sobre tu pueblo, Señor. Muchas gracias, Dios. Así oramos esta noche agradeciéndote una vez más en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Dios le bendiga, hermanos. Sigamos adelante. No se olvide de esta oración. Márquelo ahí en su Biblia. La oración de Nehemías, ¿no? Que nos influye a nosotros una enseñanza poderosa para seguir adelante sirviéndole al Señor. Dios le bendiga. Hasta pronto.